Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Parece que tenemos ahí un problema de conexión. Si me pueden decir si me escuchan bien. Vamos a dar unos minutitos para esperar a otras personas que se conecten a este episodio. ¿Qué vendo? ¿Qué anuncio? Bueno, en realidad este espacio es un espacio que nosotros hemos provisto para la comunidad para contestar sus preguntas acerca de los impuestos y los negocios. Como muchos de ustedes ya saben, nosotros tenemos un canal de YouTube. El canal se llama Y tú también puedes, y el canal tiene el propósito de compartir información con la comunidad que les ayude a establecer, hacer crecer y tener éxito en su propia compañía dentro de los Estados Unidos. Si me quieren decir desde dónde se están conectando, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los impuestos y los negocios. Tengo una información preparada para ustedes y luego vamos a estar contestando preguntas de la comunidad. Si ustedes tienen alguna pregunta en respecto a algún negocio que ustedes ya tienen, o si quieren empezar un negocio, o si tienen alguna pregunta de la información que estamos compartiendo, con mucho gusto vamos a tratar de contestar sus preguntas. Muy bien. Bueno, hablemos acerca de los negocios y los impuestos. Como muchos de ustedes saben, Estados Unidos es el país de las demandas y también es el país de los impuestos. Impuestos, impuestos, impuestos. Entonces, cuando muchos de nosotros, ¿verdad?, llegamos a este país ya en una edad adulta, ¿verdad?, y no estamos muy familiarizados con el sistema y con los impuestos que tienen que pagar los negocios. Ahora, existen diferentes tipos de impuestos en lo que tiene que ver con los negocios. Por lo general, todos los negocios tienen que pagar impuestos de sus ganancias. Esto en inglés se le conoce como lo que vendría siendo como los income taxes. Sin embargo, hay diferentes tipos de income o diferentes tipos de ingreso, ¿verdad? O diferentes tipos de ganancia, ¿verdad? Por ejemplo, el ingreso que nosotros generamos en un empleo cuando nosotros tenemos una W-2, o el ingreso que nosotros generamos cuando somos trabajadores independientes o subcontratistas, o el dinero que nosotros generamos cuando nosotros hacemos un servicio por nuestra cuenta, somos pintores, hacemos servicios de remodelación. Todo ese tipo de ingreso se considera un ingreso activo. Hay otro tipo de ingreso que se considera el ingreso pasivo, y esos ingresos generalmente son ingresos que se generan en una actividad de la cual nosotros no participamos materialmente. Por ejemplo, las rentas es un ejemplo fácil, ¿verdad? Cuando nosotros rentamos una casa, ese ingreso es un ingreso pasivo, ya que nosotros no estamos, digamos, participando, sino que la renta se genera. Otro tipo de ingreso es el ingreso que nosotros generamos de un portafolio, ya sean algún tipo de inversiones o ciertas regalías o ciertos dividendos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues hay ciertos impuestos capitales relacionados con ese tipo de ingreso. Ahora, habiendo dicho esto, nuestro negocio, si nosotros llegamos a establecer un negocio en los Estados Unidos, nuestro negocio tiene que pagar lo que son los impuestos de las ganancias que ese negocio genere. Y dependiendo del tipo de negocio que tengamos, porque no es lo mismo tener un negocio de pintura a que tener un negocio en real estate o un negocio de renta de casas o tener un negocio que maneja ciertos portafolios de inversiones. Entonces, dependiendo del ramo, van a ser los impuestos que nosotros vamos a pagar. Ahora, por lo general, las dos fechas importantes de los impuestos son el 15 de marzo, que esa es la fecha o el deadline para que los negocios que pagan impuestos como corporación S o como partnership o una asociación paguen sus impuestos. Ahora, las corporaciones, el C Corporation, su fecha de impuestos generalmente es el 15 de abril y todos los contribuyentes tenemos que presentar una declaración de impuestos a más tardar el 15 de abril. Obviamente en esas fechas pues uno tiene que presentar, ¿verdad?, los ingresos que uno ha tenido, ¿verdad? Hay muchas personas que tienen diferentes tipos de ingreso, hay personas que tienen un trabajo, pero también tienen negocio, pero también venden productos por su cuenta y tal vez esos productos les dan ciertas regalías, etcétera. Entonces, volviendo al tema, en lo que tiene que ver con nuestro negocio va a presentar una declaración de impuestos y va a pagar impuestos de esas ganancias. Ahora, otra vez, ya cuando digamos que el negocio es como una plantita que nosotros plantamos, y conforme nuestro negocio va creciendo, esa plantita llega a convertirse en un árbol y ese árbol va a tener muchas ramas. Entonces, si yo tengo un negocio y ahora en mi negocio ha crecido y ese negocio me permite
contratar empleados, entonces ahora hay ciertos impuestos de empleador que yo tengo que estar pagando por ese negocio, ¿verdad? Que yo tengo. Ahora, si en el caso de mi negocio yo estoy vendiendo algún tipo de producto, bueno, ahí está otra ramita, porque cuando nosotros vendemos productos, nosotros tenemos que cobrar impuestos sobre las ventas de ese producto y remitirlo o enviarlo a la autoridad correspondiente. Ahora, si yo tengo un negocio de transportación, de camiones, de trailers, en ese caso también hay otros impuestos relacionados con el uso de carreteras, con el combustible, etcétera, que se tienen que estar pagando. Ahora, si yo en este caso, digamos que te manejo portafolios de inversiones, dividendos, etcétera, pues entonces hay otros impuestos que van a estar relacionados con todo ese tipo de portafolios que yo voy a estar vendiendo. Entonces vemos que a manera de resumen, hay muchos impuestos, ¿verdad?, en este país, pero en lo que tiene que ver con los negocios presentan una declaración anualmente en donde declaran sus ganancias y dependiendo del tipo de actividad, el tipo de estructura fiscal que ese negocio manejó, van a ser los impuestos que ese negocio va a tener que pagar. Durante el año, dependiendo de cómo se llevaron a cabo las operaciones de ese negocio, tal vez existan diferentes declaraciones de impuestos relacionados con esa actividad. Como comentamos ahorita, si tenemos empleados, hay que pagar ciertos impuestos por esos empleados y tal vez los tengamos que pagar cada 3 meses o tal vez tengamos que mandar un depósito de cada mes. Si vendemos productos de ventas, tal vez tengamos que remitir esos impuestos de ventas mensualmente o trimestralmente o incluso anualmente. Todo ese tipo de regulaciones las hace el Estado. Entonces, pues, esa es la información que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que se hayan beneficiado de ella. Voy a pasar adelante con las preguntas. Ramón López dice, si le pagué cash a la gente que trabajó. Configuración, ok. El cash, ¿verdad? O el efectivo es un método de pago. No es un crimen, no es un delito pagarle a alguien en efectivo. Lo importante aquí es que si nosotros como dueños de negocio queremos deducir ese efectivo que nosotros le pagamos a alguien más, tenemos que documentarlo. En el caso de cuando nosotros contratamos a trabajadores independientes, supongamos que yo contrato un plomero para que venga y nos haga una cocina más grande aquí, nos expanda ahí el zinc, ¿verdad? O el fregadero, no sé cómo se le dice en algunos otros países. Y yo le pago a ese plomero $2,000 y él me pide que se lo pague en efectivo. Entonces yo voy, hago mi retiro, o tal vez yo tenía dinero debajo del colchón y le doy a él los $2,000. En este caso, si yo quiero deducir ese gasto de mi negocio, yo tengo que darle una 1099 NEC o NS a ese plomero para que yo pueda documentar el dinero que yo le pagué a cambio de un servicio. Ahora, en lo que tiene que ver con las leyes laborales, algunos de ustedes ya me han escuchado decirlo, en Estados Unidos, cuando nosotros contratamos a alguien que trabaja para nosotros, no somos nosotros, los dueños del negocio, los que decidimos si lo voy a poner como contratista o trabajador independiente o si lo voy a poner a él como empleado, sino que existen leyes federales, estatales y laborales que son las que determinan qué clasificación debe de tener esa persona que actualmente está trabajando para mí y qué tipo de compensación yo le tengo que dar al final del año. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso porque hay muchos estados que el gobierno ya está muy al tanto de si se está clasificando mal al personal y entonces vienen las demandas y entonces desfalcan a los negocios porque ahora tienen que pagar por todos esos trabajadores que no se clasificaron de manera correcta. Espero haber contestado su pregunta. Hola, dice Leticia Ricardo, ¿cómo puedo tener una cita? Ok, en mi perfil está, si usted se va acá a mi perfil, ahí está nuestra información, nuestro número de teléfono. Puede marcar aquí a la oficina. El número es 720-446-6507. También ahí en mi perfil están los enlaces donde usted puede ir directamente a nuestra página de internet y ahí está toda nuestra información. También ahí está una sección donde nosotros tenemos el servicio de asesorías. Ahorita actualmente estamos haciendo 2 asesorías grupales cada mes
donde es un grupo de más o menos 7, 8 personas, y contestamos las preguntas del grupo. Y también tenemos asesorías individuales y asesorías personalizadas, pero todo eso, mi calendario está disponible en línea. Dice Vanessa Hernández, hace años tuve una Inc., la cerré con el IRS, pero recibí unas cartas del estado cobrando. ¿Qué hago? Pues habría que analizar a ver de qué son sus cartas. Tal vez es un registro de renovación, si no la dio de baja, o no sé si quedarían algunos impuestos pendientes. Lo que yo le aconsejo es que pues en esa carta que le llegó, llamar ahí al teléfono que está en la carta y ver de qué se trata. Pero generalmente cuando nosotros registramos, como en este caso, una corporación y nosotros decidimos cerrarla, ¿verdad? Entonces se tiene que mandar la declaración final de la corporación y luego tenemos que disolverla a nivel estatal. También le tenemos que dejar saber al estado que vamos a estar, que esta corporación ya no va a estar existiendo. Vanessa Hernández dice, creo que eso faltó, dejar saber al estado. ¿Tendría que pagar todo ese dinero para cerrarla? Puede ser que no, puede que su estado tenga algún recurso donde ellos le cancelen la penalidad, pero tendría que hablar directamente con ellos y dejarles saber que fue pues un error administrativo, que usted no estaba enterada, y ver si existe la posibilidad de que le cancelen las penalidades. Doña Corajes dice que es mejor comprar con cash o préstamo. Buena pregunta. Digamos que es una decisión administrativa. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que mi negocio está capitalizado, es decir, que yo tengo un buen capital de efectivo en mi cuenta de banco y en ese momento a lo mejor yo tengo, no sé, $50,000 en mi cuenta de operaciones, que eso es lo que ayuda a que mi negocio siga funcionando. Ahora, supongamos que yo necesito una máquina o un tipo de maquinaria que a lo mejor me va a costar $40,000, ¿verdad? Entonces, como yo tengo 50,000 en mi cuenta, digamos que yo pudiera ir a pagar, ¿verdad? Esa máquina cash. Pero entonces yo como dueño de negocio tengo que ponerme a pensar si yo voy a estar adecuadamente capitalizada al dejar únicamente $10,000. ¿Y qué pasa si tal vez no me pagan un trabajo a tiempo? ¿Me voy a poner yo en un aprieto? ¿O sería mejor que yo, en vez de pagar esa máquina en efectivo, tal vez solamente doy un down payment? A lo mejor tengo muy buen crédito y me dan muy buen mi financiamiento. Entonces en ese caso no me voy a desfalcar, no voy a desfalcar a mi negocio, y yo voy a seguir teniendo mi capital y ahí poco a poco voy pagando esa máquina con en abonos, ¿no? En plazos. Entonces es una decisión personal, depende de las finanzas del negocio. Hay ciertos negocios que digamos que no pueden, ¿verdad?, tomar ese riesgo de dar todo su efectivo porque se quedan descapitalizados, pero hay otros negocios que están en una mejor posición económica. Ahora, lo que tiene aquí en Estados Unidos, o una de las ventajas que tiene el sistema fiscal de este país, es de que las deudas se pueden deducir aunque ustedes todavía no hayan terminado de pagar esa deuda. Existen algunas opciones en cuanto a eso. Ángel dice, ¿qué es el Annual Minutes Compliance Notice? Ok, en el caso de las corporaciones, cuando nosotros tenemos registrado a una Inc. o una corporación, por ley nosotros tenemos que tener un registro de minutos o minutas en inglés, perdón. En inglés es minutes y en español se le traduce minutas, según tengo entendido. Y básicamente lo que eso es un documento donde uno lleva un registro de las decisiones corporativas que se han tomado. También uno como obligación tiene que tener una reunión anual con el comité, ¿verdad?, o con los oficiales, los directivos, de la corporación, y todos esos son documentos legales que se tienen que mantener en nuestro libro corporativo en caso de que nosotros llegamos a tener algún litigio, alguna demanda. Pues esos son documentos que el juez requeriría. Entonces puede ser que nunca en su vida le vayan a pedir eso, pero lo que sí es que es una ley, es un estatuto que los estados han establecido. En la 941, ¿por qué se paga tanto? Lo que es la 941 es la declaración de impuestos que nosotros hacemos, impuestos federales por nuestros empleados. Cuando nosotros contratamos empleados, nosotros compartimos cierta responsabilidad con ellos y nosotros tenemos que hacer match o hacer a la par ciertos impuestos por esos empleados, que viene siendo el Seguro Social y el Medicare. Entonces,
Vamos a decir, si yo esta semana le pagué a mi empleado $800 y de esos $800, voy a poner ejemplos para fácil comprensión. Si de esos $800 a mi empleado le quitaron $100 del seguro social, entonces yo como empleador tengo que poner otros $100. Eso se le llama el matching taxes. Igual es lo que tiene que ver con el Medicare. Si a mi empleado de esos $800 de su Medicare le quitaron $30, entonces yo tengo que hacer match esa parte y pagar esos otros $30. Ahora, algo que yo siempre les aconsejo, ¿verdad? O algo que yo he platicado en videos anteriores es de que se supone que uno como dueño de negocios tiene que cobrar sus servicios para que la ganancia que nosotros estamos cotizando o la ganancia que nosotros estamos generando sea suficiente para pagar los sueldos de nuestros empleados y pagar los impuestos relacionados con ese dinero que nosotros le estamos pagando a nuestros empleados. Si nuestro negocio no nos está dando suficiente y sentimos que cada vez que pagamos los employment taxes estamos desfalcados o que no nos alcanza, entonces eso es una indicación, es una luz roja que nos deja decir a nosotros que nuestro margen de ganancias está muy bajo y tenemos que subir nuestros precios, tenemos que empezar a cobrar más o saber cobrar, o en este caso, ¿verdad? Revisar la producción, cómo está la producción de nuestro equipo, para que nosotros no nos veamos en aprietos cada vez que nosotros tengamos que llenar esos reportes. Espero haber contestado su pregunta. Dice Valdés, ¿cuál es mejor, la LLC o la corporación? Buena pregunta, depende. En el caso de una LLC, son las iniciales o las siglas para decir Limited Liability Company. Y básicamente yo siempre digo, si ustedes tienen el dinero para poder comenzar el negocio por su cuenta propia, si no necesitan capital de alguien más, entonces lo mejor sería una estructura como una LLC. Una LLC a nivel fiscal no le pide nada a una corporación. De hecho, no sé si algunos de ustedes no lo sabían, pero Google es una LLC, ¿verdad? Es una compañía muy grande y es una LLC. Ahora, ¿cuándo queremos registrar una corporación? Bueno, en el caso de la corporación, una diferencia que tiene en comparación con la LLC es que la corporación uno puede expedir acciones, ¿verdad? Crear acciones y venderlas a los inversionistas a cambio de ganancias en el futuro. Entonces, cuando nosotros tenemos una idea de negocio muy grande, un proyecto grande que queremos llevar a lo grande, entonces nosotros podemos decidir registrar una corporación para de esa manera nosotros poder vender esas acciones y de esa manera poder juntar el capital que necesitamos para poder llevar nuestra idea a cabo. Ahora, a nivel fiscal, una LLC puede pagar impuestos, digamos, por lo menos de 4 diferentes maneras. Una LLC puede pagar impuestos como sole proprietor, o puede pagar impuestos como una asociación o una partnership, o puede pagar impuestos como una corporación S, o puede pagar impuestos como una corporación C. En el caso de una corporación, la corporación a nivel fiscal paga impuestos como corporación C o C Corporation, o puede pagar impuestos como una corporación S, ¿verdad? Esas son las diferentes elecciones fiscales que puede hacer. Si tengo una LLC, ¿debo girarme cheque por mi salario? ¿Debo pagar doble impuestos? Gracias. Buena pregunta. La manera que nosotros como dueños nos vamos a pagar, si nosotros tenemos una LLC, lo va a determinar el tipo de estructura fiscal que nosotros tengamos, ¿verdad? Entonces, si nuestra LLC está pagando impuestos como sole proprietor, entonces en ese caso nosotros no tenemos la obligación de ponernos en un payroll salary o en un salario. Ahora, si su LLC va a pagar impuestos como corporación S, entonces sí tiene que establecer un salario razonable, girarse un cheque, en este caso a través de un payroll, y pagar los impuestos de ese payroll. Si su LLC va a pagar impuestos como corporación C, entonces en ese caso sí tiene que tener un salario, pero no está la regla de un salario razonable. Espero haber contestado su pregunta. Dice BZ and Financial Services. Saludos. ¿Una LLC Operating Agreement se debe someter al Estado o certificar? Es una decisión personal. Hay algunos estados donde sí nos piden el Operating Agreement. Para los que desconocen qué es un Operating Agreement, básicamente es un contrato operativo. Cuando uno establece una LLC, uno tiene que tener un contrato operativo. Digamos que es un documento legal que establece
cómo va a estar esa LLC funcionando, cómo va a pagar impuestos, quiénes son los miembros, quiénes son los ¿verdad? El porcentaje de propiedad de cada dueño, etcétera. Entonces, en algunos estados yo sé que les han pedido ese documento para abrir una cuenta de banco. Hay algunos estados que no, pero el punto es de que si nosotros llegamos a tener una demanda, eso es algo que el juez nos va a pedir. Espero haber contestado su pregunta. LLC, ¿puedo meter a mis hijos menores de edad? Buena pregunta. Depende de si se refiere como meterlos como dueños de su LLC, va a depender de las reglas que el estado establezca. Recuerde que lo que tiene que ver con las LLC es el estado el que establece, ¿verdad? A qué edad tienen que tener las personas para poder pertenecer a una LLC. ¿Cómo es el proceso para cambiar de DBA a LLC? Muy buena pregunta. Depende del estado. Existen algunos estados donde en la Secretaría del Estado uno automáticamente hace el cambio. Existen algunos otros estados donde uno tiene que dar de baja el DBA y registrar los artículos de organización de la LLC. Dice, ¿cuál sería un pago justo para mí si tengo una Corp S? Ok, depende de las ganancias que usted está generando y también depende de lo que usted hace, cuál es su participación en el negocio. Daniel Méndez, hola, ¿cómo cuánto cuesta una aseguranza para carro de negocios y cómo trabaja? Bendiciones. Gracias, Daniel. Eso lo podría asesorar mejor un broker de aseguranzas. En lo que tiene que ver con las aseguranzas comerciales, ustedes pueden poner en su buscador o en Google Commercial Insurance y ahí ustedes van a poder ver diferentes brokers, ¿verdad? Que ellos venden aseguranzas comerciales y como dicen en inglés, ustedes tienen que hacer shop around. Tienen que ir y ver quién les da el mejor precio, ¿verdad? Y obviamente pues esos costos van a depender de tipo de vehículos, dependiendo de los límites, etcétera. ¿Con una LLC puedo contratar trabajadores? Claro que sí. La LLC es la estructura comercial, ¿verdad? Y una LLC puede cobrar impuestos sobre las ventas, puede tener trailers, puede tener maquinaria, puede tener casas. Es una estructura comercial que nos sirve para hacer negocios. Javier dice, abrí una LLC hace años y nunca la utilicé. ¿Debo pagar impuestos por los años que no generó ingresos? Si no hay ingresos, si no hay ganancias, no hay impuestos que pagar. Ahora, dependiendo de su estado, es posible que tenga que pagar algunos reportes anuales cada año para mantenerla activa. Entonces, y pues también hay que ver qué elección fiscal hizo de esa LLC, porque existen ciertas elecciones fiscales donde usted sí está obligado a enviar una declaración, aunque sean ceros, en el momento que la abre. William Maldonado, hola, si tengo una LLC y todo se va en gastos, ¿qué podría hacer? Ok. No estoy segura si estoy entendiendo bien su pregunta, pero en ese caso pues hay que revisar el margen de ganancias, ¿verdad? Porque el propósito de establecer un negocio es que nosotros tengamos ganancias, ¿verdad? Entonces hay que cobrar más, ¿verdad? O ver si nosotros podemos encontrar mejores proveedores que nos den mejores precios, etcétera. María Elena Mancinas, hola, IRS le pidió a mi esposo que les retenga el 24% de sus 2 trabajadores. Él tiene una pequeña... Sí, ok. Eso que me está diciendo, no, sin conocer mucho los detalles, pero al parecer está relacionado con los trabajadores independientes. Si los trabajadores independientes no tienen un número ITIN o un número de seguro social, ¿verdad? Entonces, usted les hizo una 1099 a ellos y ellos no han hecho impuestos, entonces el IRS le va a pedir que ustedes les quite el 24% y hay un formulario que usted tiene que mandar para reportar ese dinero o mandar ese dinero al IRS. Básicamente eso lo hace el IRS porque nadie va a querer que le quiten el 24% de lo que gana. Entonces el IRS, como quien dice, se queda con ese 24% hasta que la persona hace sus impuestos. Entonces ahora sí ya el IRS le regresa, si le tiene que regresar o si le tuvo que haber quitado más o esa persona tenía que pagar más impuestos, pues entonces ya el IRS se arreglaría directamente con la persona. Espero haber contestado su pregunta. Una LLC paga impuestos de la ganancia neta y aparte de lo que dueño se pagó. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Depende de la elección fiscal. Existen ciertas elecciones fiscales donde la LLC no paga impuestos y la ganancia neta pasa al dueño y entonces el dueño tiene que pagar impuestos de esa ganancia. Ahora, lo que el dueño se paga, dependiendo de la elección fiscal, lo que el dueño se paga no es una deducción de impuestos. Y ojo que dije dependiendo de la elección fiscal, porque si el dueño
tiene una LLC y esa LLC está pagando impuestos como corporación S, el dueño tal vez está pagando un salario en una W2 y en ese caso el salario del dueño sí es deducible de impuestos. Pero si la LLC está pagando impuestos como sole proprietor o como dueño único de negocio, en ese caso ese dinero se considera una repartición de ganancias y pues ellos tienen que pagar impuestos al final del año de eso. Ok, so dice, como persona que dice como ilegal puedo abrir el LLC para comprar casas, dice Heck. Ok, so usted me imagino que se refiere a que no tiene usted un permiso de trabajo, una residencia o no es ciudadano para estar aquí. Eso no le impide, usted puede crear un negocio en los Estados Unidos. Si usted vive en los Estados Unidos, pues va a requerir un número ITIN para poder abrir una LLC y luego ya va a depender de los bancos. Existen algunos bancos donde sí ellos hacen préstamos a las personas que tienen ITIN para que usted pueda comprar casas. Espero haber contestado su pregunta. Dice Valdés, ¿puedo comprar una aseguranza en otro estado y que me sirva aquí en Denver, Colorado? No sé a qué tipo de aseguranza se refiera. Tendría que hablar con un broker de aseguranzas para que le platique más respecto a la cobertura, ¿verdad? Y si le cubre en diferentes estados. El macho dice, ¿se paga taxes de YouTube? ¿Cómo se le hace? Bueno, lo que nosotros generamos en YouTube, si nosotros ya estamos monetizando, pues es parte de nuestros ingresos que tenemos que reportar y ya depende si nosotros organizamos una entidad comercial o si lo estamos haciendo solamente como individuos, ya serían los impuestos que tendríamos que pagar. Hola, dice, ¿cómo afecta a una corporación ese pagarlo a los trabajadores con una 1099? Ok, so digamos que a nivel fiscal, mientras uno haga el papeleo correspondiente, si uno llena la 1099, uno pues va a obtener esa deducción, obviamente siempre y cuando sea del negocio. Ahora, en cuestión legal, como les mencionaba ahorita, si nosotros estamos dándoles 1099 a personas que estamos clasificando como trabajadores, pero esas personas realmente son nuestros empleados, sí pudiéramos tener un problema, ¿verdad? Y en ese caso el Estado nos obligaría a pagar impuestos, todos los impuestos que no hemos pagado por esas personas que clasificamos de manera incorrecta y obviamente el IRS también. Dice, la LLC de 2 miembros tiene que hacer pagos garantizados o ambos miembros y del mismo monto. Eso ya es algo que es administrativo, es una decisión administrativa, depende cómo van a ellos a organizar ese negocio. Nayeli Rodríguez, ¿qué pasos tengo que hacer para cambiar de DBA a LLC? ¿Es el mismo negocio? Hay que investigar con el Estado. Como le mencionaba ahorita, el Estado a veces sí nos permite hacer ese cambio y se hace en la Secretaría del Estado. Y en este caso sí tenemos que aplicar para un nuevo EIN a nombre de la LLC, porque la LLC sí tiene que tener una cuenta de banco separada. Carmelita García, mi hijo el mayor hizo sus impuestos y puso de dependes a sus 3 hermanos y no le ha llegado su reembolso. Ok, Carmelita, en este caso, si ya pasaron 8 semanas, yo le recomendaría que se pusiera en contacto con el IRS para saber qué es lo que está pasando. Eli Ortiz, ¿cómo le pago a mis hijos? Ok, si usted tiene un negocio propio, existen algunas provisiones fiscales donde nosotros podemos contratar a nuestros hijos menores de edad y pagarles un salario y en este caso esos salarios no tienen que pagar ciertos impuestos, pero si vamos a hacer eso, número 1, hay que investigar las leyes estatales, ya que existe, me parece que es Alabama, donde no podemos contratar a menores de edad aunque sean nuestros hijos. Alabama es uno de los estados donde no podemos hacer eso. Porque el Estado dice que no. Entonces, aunque la provisión es federal, el Estado no nos deja. Hay que ver, número 2, tenemos que ver si tenemos la estructura fiscal, porque si nuestro negocio paga impuestos como corporación S o como corporación C, no calificamos para esa provisión fiscal. Ahora, si nosotros tenemos una partnership y la partnership, la sociedad o la asociación, la tenemos con o el compadre, el amigo, o el tío, ¿verdad? O la hermana, entonces tampoco calificamos para esa provisión. En caso de ser una partnership, tiene que estar a nombre de mamá y papá, ¿verdad? Y obviamente tienen que ser los padres del menor, ¿verdad? Y si es un negocio que paga impuestos como sole proprietor, pues obviamente tiene que ser uno el papá o la mamá, ¿verdad? La dueña de ese negocio para que podamos calificar para esa provisión. Entonces, para los que no nos conocen, no es la primera vez que me ven por aquí, nosotros somos una firma contable y llevamos la contabilidad y nóminas de compañías grandes y pequeñas en Estados Unidos. Actualmente trabajamos en 18 estados.
Nosotros también somos preparadores de impuestos y proveemos servicios de asesoría fiscal y también proveemos servicios de registros de negocios. Además tenemos un canal de YouTube, el canal se llama Y tú también puedes, y como ya les comenté, el propósito del canal es proveer recursos e información a la comunidad hispana que tiene las ganas y el potencial de registrar un negocio propio. Así que si no nos han visitado por allá, les encargo, vayan y visiten el canal, suscríbanse, compartan la información. En realidad el propósito es compartir esa información que nuestra comunidad tanto necesita. Y pues con eso, amigos, me despido. Me dio mucho gusto ver el apoyo que nos dieron esta semana. Gracias por conectarse. Les mando un abrazo donde quiera que estén y pues nos vemos por aquí la próxima semana.